Muy bien, estamos estudiando el liderato y lo que la Biblia nos enseña sobre los líderes. También podemos decir sobre cada hermano, sobre cada hermana dentro de la iglesia. Hemos hablado sobre que un líder debe ser prudente. Hemos hablado que un líder debe ser humilde. Y hoy vamos a hablar que un líder o un hermano o una hermana en Cristo debe ser sufrido. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cómo es eso que tiene que ser sufrido? O sea, que tenemos que sufrir. Sí, y vamos a ver este estudio. Nadie puede negar que el apóstol Pablo fue un líder y nadie tampoco puede negar que este fue un hombre sufrido. Y diría yo, muy sufrido. Este mismo se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 15 al 16. Cuando el Señor le dio esta comunicación a Ananías, que debía visitarlo para informarle sobre lo que Dios se proponía hacer con él. Y a lo largo de su ministerio, este hombre padeció mucho por la causa de Cristo. Pero en ningún momento estas situaciones lo desalentaron, lo desanimaron, lo menguaron ese buen ánimo que siempre tuvo. Antes, por el contrario, como que lo estimularon para seguir adelante con su importante ministerio hasta el fin de sus días en esta tierra. Veamos entonces este tema sufrido, el líder sufrido, el hermano o hermana sufrido, y tomamos la cita bíblica del libro de Filipenses, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 12 al 21. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala y también comparta con los hermanos. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice lo siguiente. Préstenle atención. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y en todos los demás se han hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. El versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Por tanto, si vivo, como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo relacionado con el sufrimiento y el padecimiento que él estuvo. Veamos este tema, sacando ventajas
en los sufrimientos. Pablo saca ventaja de su sufrimiento predicando el evangelio a la guardia que realmente estaba en pretoriana, la guardia pretoriana. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, por la causa de Cristo, fue llevado a diferentes prisiones. La carta a los filipenses fue escrita desde uno de estos lugares, pero como él decía, el cuerpo estaba preso, pero no la palabra. Y por esta razón, aunque sufriendo en esas prisiones, aprovechaba todas las oportunidades que tenía para predicar a todos los que con él se llevaban el potente mensaje del evangelio. Miren lo que dice el versículo 13 del libro de Filipenses 1. Dice así, Filipenses 1:13. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Parece que el apóstol Pablo tuvo oportunidad de predicar a la guardia pretoriana, que era un grupo de soldados especiales que custodiaban la ley y la justicia. Si de entre ellos hubo algún convertido, no se sabe. Lo importante es que algunos pudieron oír el mensaje del evangelio que trae salvación y la semilla fue sembrada en sus corazones. Miren lo que Pablo hizo estando preso, estando en sufrimiento, sacando ventaja en los sufrimientos. En segundo lugar, Pablo dice lo siguiente: de todos modos se anuncia el evangelio. Estando en esa cárcel, vinieron también a darle algunas noticias que no eran nada agradables y que bien podrían contribuir a aumentar su sufrimiento. Algunos estaban predicando a Cristo por envidia, otros predicando por contienda, unos pocos de buena voluntad. Naturalmente que estas noticias no eran nada orientadoras y alentadoras, porque sumadas a los sufrimientos que tenía en esa cárcel, podrían hacerle más daño que bien. Sin embargo, aún en medio de esas situaciones, él podría decir de esta manera: de todas maneras, Cristo es anunciado. Pablo siempre estuvo presto para predicar, porque cuando él se convirtió, hizo un pacto con Jesucristo. Y el pacto que lo hizo fue en el momento que Ananías le devuelve la vista. Dice la Biblia que él se quedó allí ayunando, llorando por 3 días y hablando con el Señor. Cuando Ananías le devuelve la vista, él le dice al Señor, antes de esto, cuando ya se va a encontrar con Ananías, le dice Pablo a Jesucristo: dime qué quieres que haga, que yo lo haga. Y él le dice: anda a Damasco, allá a la mano derecha está Ananías, va a orar por ti, te va a devolver la vista y, bueno, sigue mis instrucciones. Cuando Ananías le va a devolver la vista, no quería devolverle la vista, y el Señor tiene que decirle: mira, devuélvele la vista porque este hombre va a ser instrumento para la gloria de mi nombre, pero tendrá que padecer por causa de mi nombre. En tercer lugar, la muerte para Pablo es ganancia. La muerte para el apóstol Pablo es ganancia. De las cárceles romanas, nadie tenía seguridad que saldría vivo, ni aún los ciudadanos romanos, como lo era el apóstol Pablo. Antes, la noticia que había recibido en esa prisión, el corazón del apóstol Pablo
latía fuertemente y el deseo de salir de esa cárcel y ponerse al frente de la predicación, exhortando a los hermanos a predicar a Cristo sin ningún espíritu contencioso. Era algo que sentía íntimamente. No obstante, tenía delante de él estas dos posibilidades: salir muerto o salir vivo de esa prisión. Si salía vivo, la causa del evangelio ganaba. Mas, si salía muerto, dice el apóstol Pablo, esto sería una ganancia porque iría a estar con el Señor. Obsérvese cómo él sabía sacar aún de los sufrimientos y dificultades por las que pasaba ventajas innegables para su vida. Si nosotros contextualizamos esto, amados hermanos, tenemos que decir que no todos estamos prestos para dar la vida por predicar el evangelio. Hace años atrás, quizás le estoy hablando unos 10, 15 años, una hermana compañera del seminario tenía un espíritu muy precioso. Ella era una misionera. Se casó con un siervo de Dios, tuvieron 2 niños y decidieron ir a predicar al África. Y se fueron al África. Estuvieron allá predicando cerca de 5 años, 5 o 6 años. Luego tuvieron que regresar porque no tenían fondos, porque allá fueron a fundar una obra, una iglesia, y esa iglesia la llevaban adelante a través de sufrimientos, porque estos hermanos, esta pareja de hermanos, allá fueron encarcelados. Por predicar el evangelio fueron encarcelados. Ellos subsistían criando aves y de eso se subsistían. Pero ellos querían ayudar también a la comunidad y gracias a Dios, bueno, lo hicieron. Regresaron al Ecuador y cuando vinieron al Ecuador, ellos pertenecían a la iglesia cuadrangular. Pero cuando regresaron acá, ya la iglesia cuadrangular no pudo ayudarles y la Iglesia Nacional de la Alianza decidió ayudar. Ellos se despedían ya para irse y fueron a Daule a despedirse de unos familiares. Y regresando de Daule, una volqueta los atropelló y los mató instantáneamente. Fallece ella, el esposo y su niño. Solo sobrevivió la niña mayor, que en ese entonces tendría 12 años. Esta niña continuó lo que los padres le enseñaban. Por eso, predicar el evangelio, hermano, en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, es porque nace y está en la sangre de cada cristiano que realmente quiere hacer en medio del sufrimiento. Por eso este estudio. El estudio es que el líder, el hermano, la hermana, para ser cristiano, para predicar, tendrá que sufrir, tendrá que padecer. Y habrá padecimientos adversos. Y también habrá padecimientos laterales o colaterales. Cuando hablo de esto, estoy hablando de padecimientos no por predicar el evangelio, sino por ser cristiano. Porque la gente que no es cristiana nos trata a nosotros como cristianos de una manera diferente. Y mira hermanito, mira ese hermanito y trata de hacer las cosas negativas. Pero sigamos viendo este tema. En segundo lugar, sufriendo por el Señor. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 30. Sufriendo por el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 24 al 30. Dice así el Señor. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sufrido naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Miren, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo sobre el sufrimiento. Sufriendo por el Señor. De parte de los judíos, aunque no lo parezca, los mayores sufrimientos por lo que pasó el apóstol Pablo se derivaron de los judíos. Es decir, la mayor parte del sufrimiento fueron derivados de los judíos. Entonces, no fue de parte de los gentiles, sino de los de su misma nación. Y nos hacemos una pregunta en esta noche. ¿Y por qué ocurrió esto así? Los judíos odiaban al apóstol Pablo. Los judíos odiaban al apóstol Pablo porque él había abandonado el judaísmo y había abrazado la fe cristiana. De tal manera que el que antes perseguía a los seguidores de Jesús, ahora se había convertido en su más ardiente defensor. Esta era la razón por la que los judíos le acusaban y le daban sufrimiento, penas y dolores. Hermanos, sufriendo por el Señor también entra en nuestra parte cristiana. En segundo lugar, peligros diversos. En el versículo 26 de este capítulo de 2 Corintios, capítulo 11, el versículo 26, se menciona una lista de peligros que tuvo el apóstol Pablo. Préstele atención a este peligro que tuvo el apóstol Pablo. Dice el versículo 26 del capítulo de 2 Corintios 11. Peligros de ríos, seguramente por la corriente y la posibilidad de un naufragio. Peligro de ladrones que lo podrían golpear y herir al comprobar que no podían robarle nada. Peligros de los de mi nación, de los propios hebreos, como él, por predicar que la justicia es por la fe y no por las obras de la ley. Peligros de los gentiles, por predicar al único Dios verdadero. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, seguramente por los fuertes huracanes, y peligros entre los falsos hermanos. Este último debió ser lo más triste para el apóstol Pablo por lo difícil de personas. Hermanos, siempre entre falsos hermanos, falsos cristianos, falsas personas que se dicen ser cristianos o cristianas y no lo son. Hay peligro porque nos pueden herir espiritualmente y podemos desanimarnos espiritualmente
frente a tanta adversidad y frente a tanta situación adversa que el enemigo quiera ponernos. En tercer lugar, sufriendo como persona. En el versículo 27 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 27, el apóstol señala también algunos sufrimientos, ahora de tipo personal, señalándolos en el orden que están mencionados. En primer lugar, el trabajo y fatiga. No nos olvidemos que el apóstol Pablo era un infatigable trabajador. El apóstol Pablo era un infatigable trabajador. En segundo lugar, en muchos desvelos causados por las preocupaciones que seguramente eran innumerables. En tercer lugar, en hambre y sed. En cuarto lugar, en muchos ayunos obligados, seguramente porque no tenía para comprar los alimentos. En frío y en desnudez. De una capa vieja había una de las cartas a Timoteo. Todos estos sufrimientos personales los asimiló con una capacidad notable, de tal manera que en ningún momento lo afectaron como para que debilitaran su ánimo y entusiasmo en el ministerio. Si aprendemos del apóstol Pablo que él sufrió como persona, también sufrió como líder y estuvo en peligros de diferentes circunstancias y situaciones. Y si nosotros contextualizamos esto, voy a volver a repasar esta parte, hermano, de lo que tiene que ver con los peligros. Y usted va a contextualizar su vida. Peligros de ríos. Aquí en nuestra ciudad tenemos un río, pero si nosotros nos ponemos a pensar y hacer un análisis, peligros de muchas situaciones. Hoy en día la delincuencia está a la puerta de su casa. Usted tiene un peligro de que llega a su casa, le pueden asaltar, le pueden hacer un sinnúmero de cosas. Peligros de ladrones que lo podrían golpear. Peligro de la misma nación, de su propia nación hebrea. Peligro de los gentiles por predicar al Dios vivo y verdadero. Es decir, el peligro que pasó Pablo, y haciendo una contextualización de nosotros, no es nada con lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos libertad para predicar. En la época de Pablo no se podía predicar libremente. La gente lo perseguía a los cristianos. Recuerda que el mismo Pablo perseguía a los cristianos. En tercer y último lugar, las recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, para leer los versículos 22 al 24. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 22 al 24. Dice así, segunda de Timoteo 22. Préstele atención que vamos a hablar sobre las recomendaciones del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Apto para enseñar y sufrido. Miren lo que le está diciendo el apóstol Pablo
a su hijo en la fe, Timoteo. En primer lugar, le dice sobre las pasiones juveniles. Una de las personas en relación con el ministerio que el apóstol más amó fue al joven Timoteo. Si alguien quisiera escribir un libro de consejos para los pastores jóvenes, tendrían que remitirse necesariamente a las dos cartas de Pablo que escribió a Timoteo. Pues es aquí donde hay un abundante material de consejería para esta clase de ministros. En el párrafo que tenemos por delante, el apóstol menciona tres cosas a Timoteo en el orden siguiente. Le dice, huye de las pasiones juveniles. Este tipo de pasiones son muchas veces tan poderosas e influyentes que arrastran a los jóvenes involucrándolos en actividades propias de la juventud, no cristianas. No cristianas. Las pasiones juveniles son muchas y por la fuerza misma de la juventud y por la vehemencia que todo joven imprime en sus actos, estas pasiones resultan tan negativas que traen como consecuencia dolores y sufrimiento, sobre todo a los ministros jóvenes. En segundo lugar, desecha las cuestiones necias. Miren, hermano, discutir, polemizar, son generalmente acciones en las que siempre se involucra todo joven. Pero, ¿a qué pueden conducirnos estas cosas? El mismo apóstol Pablo dice, engendran contiendas y toda contienda siempre es peligrosa y puede tener mucho daño a un siervo del Señor. En tercer y último lugar, ¿cómo debe ser un líder? Regresemos a 2 de Timoteo 2, versículo 24, dice lo siguiente. Porque el siervo de Dios o el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Este versículo nos presenta el tercer punto de esta consejería. Antes de ser amigo de las contiendas y disputas, debe tener como conducta lo siguiente. A, ser amable con todos. B, apto para enseñar. Y C, sufrido. Esta tercera recomendación armoniza con el tema que estamos estudiando. Un líder, un hermano o una hermana debe ser sufrido, soportando pruebas y aflicciones, no respondiendo a amenazas ni entregándose a disputas que a ningún buen fin conducen. Como cristianos debemos ser muy sabios, porque la prudencia, la sabiduría, el entendimiento, la sapiencia, nos va a dar una buena acción en nuestra vida. Salomón dice lo siguiente, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Amados hermanos, entonces, estoico o sufrido. Algunas personas confunden estas dos palabras o estas conductas relacionándolas como si fueran hermanas inseparables, pero no es así. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón en la ciudad de Atenas. Sostenía que para lograr la felicidad había que aceptar la adversidad como una virtud. Repito esta parte. El estoicismo
es una escuela filosófica fundada por Zenón en la ciudad de Atenas, que sostenía que para lograr la felicidad había que aceptar la adversidad como una virtud. Sufrir, en cambio, es llevar con resignación un daño moral o físico, es aguantar y sostenerse dentro de una situación. Un líder cristiano, un hermano o una hermana cristiana es una persona que puede pasar por experiencias muy duras y difíciles, tal como hemos visto hoy en nuestra lección, que ocurrió con el apóstol Pablo. El líder sufrido no es uno que busca la felicidad a través del sufrimiento, sino el que aún sufriendo puede tomar estas situaciones en fuerzas positivas para el trabajo que está realizando. Muchos de los grandes siervos de Dios padecieron situaciones indecibles por la causa de ellos que sustentaban y mantenían. Y fue precisamente por este medio que alcanzaron un ministerio fructífero, pues muchas personas, viéndolo sufrir y padecer sin renegar de su suerte, ni maldecir su situación, reconocieron que esos hombres y mujeres tienen algo que vale la pena a escucharlos y seguirlos. Esto fue lo que hizo exclamar al centurión romano, que condujo al cortejo que llevó a Jesús hasta el Calvario, que considerando los sufrimientos de Jesús y oyendo cómo él se expresaba, dijo estas palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La aplicación de esta lección, amados hermanos, no hay duda que el ministerio y el liderato cristiano en este tiempo han cambiado sustancialmente. El ministro ahora, o el líder, se lo considera una profesión y como tal, los profesionales siempre aspiran condiciones especiales superiores, así como también el respeto y la estimación de los colaboradores e inferiores. Los cuerpos pastorales, por ejemplo, son una ilustración de lo que les digo. El ministro principal resulta en muchos casos una persona con la que es difícil entrevistarse. Esto hace imposible que exista un pequeño espacio, siquiera para el sufrimiento en cualquiera de las manifestaciones. Todo esto se relaciona con el ministerio en el día de hoy. Así que, amado hermano, un líder, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, tendrá que pasar por sufrimiento. Sufrimiento por el evangelio o sufrimientos colaterales o laterales. Cuando le hablo de sufrimientos laterales o colaterales, le estoy hablando de sufrimientos personales. No por el evangelio, no por la palabra de Dios, sino quizás por su profesión o por lo que viva o por lo que esté trabajando o por lo que esté atravesando. Así que vamos a las preguntas y vamos a ver cuántos hermanos estuvieron prestos para este estudio. Los que llegaron atrasaditos, bueno, se perdieron. Pero le vamos a hacer las preguntas. Primera pregunta. A ver, ¿a qué grupo de soldados predicó Pablo en una cárcel? Ya contestaron acá. A ver, nadie contestó allá, no escucho. Repito, ¿a qué grupo de soldados predicó Pablo en una cárcel? Hola, hola. ¿Se fueron? No hay nadie. Apagaron el audio. A los pretorianos. Segunda pregunta. Señale alguno de los peligros que sufrió el apóstol Pablo. A ver, dígame uno de los peligros que pasó el apóstol Pablo. Estuvo preso. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hambre. Tuvo hambre. Ayuno. Hambre. ¿Qué más? Ayuno. Muy bien, ayuno. ¿Qué más? Me picó una serpiente. Muy bien. Eres, estabas ahí. ¿Qué más? Perseguido.
Lo lapidaron. Fue perseguido. Fue perseguido. Lo lapidaron. Fue náufrago. Estuvo en una isla. Lo quisieron colgar. Pablo fue un hombre que realmente estuvo en peligro de la misma nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. La otra pregunta. ¿Qué se entiende por cuestiones necias? Repito, ¿qué se entiende por cuestiones necias? Pablo le dice a Timoteo, desecha las cuestiones necias. Es decir, discutir, polemizar, generalizar, etcétera, etcétera. Esas son las cuestiones necias. Por último, ¿cómo debe ser un líder? ¿Cómo debe ser un líder? Sufrido. ¿Qué más? Será amable. ¿Qué más? No debe ser contencioso. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Esto, son tres cosas. Amable, sufrido y apto para enseñar. Entonces, apto para enseñar. Si un líder debe ser amable para con todos, apto para enseñar y debe ser sufrido. Amén. Vamos a memorizar nuestro texto el día de hoy, que lo encontramos en 2 de Timoteo 2:24. Abra su Biblia. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Dice así, 1, 2 y 3. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 2 de Timoteo 2:24. Vamos una vez más. 1, 2 y 3. Porque el siervo del Señor debe ser contencioso, sino amable para con todos, para enseñar, sufrido. Sufrido. 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo. Una vez más para que se lo graben. 1, 2, 3. Porque el siervo del Señor debe ser no amable para con todos, para enseñar, todos. Según de Timoteo 2:24. Según de Timoteo 2:24. Amén. Ustedes locos. Este ha sido el estudio de hoy, hermanos. Ya hemos visto, la primer estudio que hicimos fue sobre el líder debe ser prudente, el líder debe ser humilde. Hoy hemos visto que el líder debe ser sufrido. La próxima clase estaremos hablando que un líder debe depender de Dios. Un líder, un hermano o una hermana debe depender de Dios. Este será el estudio para el próximo jueves. Que Dios bendiga sus vidas y que Él nos guarde y nos proteja de toda situación adversa que el enemigo quiera ponernos, y tengamos presente que un líder, un siervo, una sierva de Dios tendrá que pasar por todas estas fases: prudente, humilde, sufrido y sobre todo depender de Dios. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.